nuestro pecado. Confronta, Señor, nuestra pereza y sácianos de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que estamos, hermanos, ahí en Hechos 9. Vamos a comenzar con el versículo 10. Dice de esta manera. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Mis hermanos, al ver que la Escritura dice que en Damasco había un discípulo, se refiere a que era un discípulo, un seguidor de Cristo. Y aquí está hablando acerca de Ananías. No es el mismo Ananías que murió juntamente con su esposa Zafira. Este es otro Ananías. Pero mis hermanos, desconocemos cómo se convirtió Ananías al Señor. La Escritura no nos dice cómo se convirtió él a Cristo, pero es posible que él o algún conocido hayan estado en Jerusalén en el día de Pentecostés y después se fueron a Damasco huyendo la persecución que había comenzado en Jerusalén. Dice en Hechos 8, versículo 1 y versículo 4. Dice lo siguiente, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora el versículo 4 de Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que quizás Ananías o algún conocido de él, pues se convirtieron y escucharon el mensaje que Pedro había predicado en su primer discurso y ellos quizás ahí fueron donde creyeron. Y después huyeron a Damasco cuando comenzó la persecución. Pero se desconoce cómo es que él llegó al Señor. Lo importante es que llegó al Señor. Lo importante es que ahí dice la Escritura que era un discípulo de Jesús. Ahora el versículo 11. Dice, y el Señor le dijo, después de que Jesús le habló a Ananías en visión, él respondió, heme aquí, Señor. Él estaba dispuesto a obedecer al Señor a la orden que el Señor le diese. Y dice ahí, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Al Jesús hablarles a Saulo y a Ananías, nos muestra y confirma dos cosas, mis hermanos. Que Cristo sí resucitó y que Cristo es ¿qué? Omnipresente. Primeramente vemos que se le revela a Saulo en camino a Damasco y ahora vemos que él le habla a Ananías por medio de ¿qué? De una visión. Aquí vemos que Ananías escucha la voz del Señor y él le dice, heme aquí, Señor. Y él le da la orden y le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso. Porque aquí está haciendo una cosa. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba orando. Vemos que Saulo fue obediente a la voz del Señor. Él fue hasta donde él le dijo que fuera y ahora él estaba orando. Pero como dije aquí, vemos dos cosas, que Cristo sí resucitó y que Él es omnipresente. Y esto nos muestra que Él es Dios. Tiene el mismo atributo del Padre. Esto es una doctrina esencial que debemos de nosotros
siempre sostener como creyentes, como cristianos. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Vamos a leer a ver qué es lo que dice ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Aquí también vamos a ver la omnipresencia de Jesús. Después que Cristo había resucitado. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de ¿cuántos hermanos? Más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo. ¿Para qué? Para testificar que Cristo había resucitado y había vencido la muerte. Y que era Dios mismo. A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Así que en el momento en que Pablo escribió esto, habían unos hermanos que habían visto al Señor y unos habían ya muerto, pero todos habían testificado de que Cristo se les había aparecido después de su resurrección. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, en camino ¿a dónde? A Damasco. A él fue al último a quien se le apareció el Señor. Él fue el último apóstol. Y hoy en día hay falsos apóstoles. Esto ya no es para hoy en día. Solamente hay maestros, pastores, evangelistas, diáconos, obispos. Ya no hay profetas ni apóstoles. Esos oficios ya no existen, pero muchos se autonombran profetas y apóstoles. Y aquí vemos claramente que el apóstol Pablo dice que por último se le apareció a él. A él se le apareció. Así que aquí vemos la omnipresencia de Cristo. Regresemos a Hechos 9, versículo 12 ahora. Hechos 9, versículo 12. Y dice el 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos ahora que Cristo claramente le dice a Ananías lo que le había mostrado a Saulo respecto a lo que él haría al encontrarse con él. Cristo le había mostrado a Saulo que un hombre llamado Ananías iba a ir a donde él estaba y le iba a imponer las manos encima, iba a orar por él, iba a recibir la vista, porque Saulo había quedado ¿qué? Ciego. Por ese resplandor de gloria que se le presentó en camino a Damasco, causó una ceguera física en Saulo. Ahora, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí podemos ver que la mala noticia había llegado hasta ¿dónde? Hasta Damasco. ¿Y cuál era esa mala noticia? El mal que había hecho a los santos del Señor en Jerusalén. Creyentes cristianos en Damasco habían escuchado los males que Saulo de Tarso había causado a los santos del Señor en Jerusalén. Hechos 8:3.
Dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esos actos maléficos, la persecución, lo hizo primeramente ¿en dónde? En Jerusalén. Saulo hizo eso, y esas noticias habían llegado hasta Damasco. Y los creyentes, me imagino que estaban ellos pues atemorizados, con temor, con miedo, escuchando acerca de este hombre, los males que él hacía a los santos del Señor. Sin duda, Saulo había obtenido mucha mala fama como enemigo de la iglesia de Cristo, basada en el testimonio de muchos. Habían muchos que habían testificado lo que este hombre estaba haciendo o lo que él había hecho. Y Ananías era uno de ellos. Él le dice al Señor, Ananías le responde al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Él había escuchado de muchas personas que habían hablado acerca de Saulo y de los males que había hecho a los santos en Jerusalén. Y cuando habla de santos, no está hablando aquí de estatuas, de imágenes, está hablando de los santos del Señor, los creyentes, los que estaban vivos, los discípulos, los cristianos, los seguidores de Cristo. A eso se refiere. Al Ananías decir tus santos en Jerusalén, hace referencia al pueblo o a la iglesia de Dios en general. Esta palabra también la podemos ver en el versículo 32, ahí de Hechos 9. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. También podemos ver esa palabra santos en Hechos 26, versículos 9 al 11. Aquí está hablando Saulo, ya cuando se cambia el nombre a Pablo. Pero él está hablando aquí de lo que él había hecho antes de haber sido salvo por el Señor. Hechos 26, versículos 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en ¿dónde? En Jerusalén, dice él, hizo también esto. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, a muchos creyentes, a muchos discípulos de Jesucristo. Él está aquí aclarando y diciendo lo que él había hecho antes de ser el gran apóstol de los gentiles. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Es como que él dijo que sean puestos a muerte. Mátenlos, merecen la muerte. Miren hasta qué fin llegó este hombre. Él aquí está testificando lo que él había hecho, pero aquí en el capítulo 26 ya era Pablo. Pero él testifica de los males que él había hecho a los santos del Señor. Regresemos ahí a Hechos 9, versículo 14. Y sigue diciendo ahí Ananías, y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora Ananías no solamente dice, Señor, he escuchado de otras personas que me dicen tantas cosas acerca de Saulo y los males que él ha hecho a tus santos, sino que también, Señor, aún él tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invoquen el nombre de Jesucristo. Señor, ¿cómo es posible que me quieras enviar
a donde está este hombre. Es como decir, Señor, ¿estás seguro que vaya? Señor, ¿sabes quién es él? El Señor sabía quién era Saulo. Ananías estaba al tanto de que Saulo también había pedido cartas al sumo sacerdote para autorizarlo para poder ir a Damasco, para poder arrestar a los discípulos que habían ahí. Saulo sin duda era un hombre de mucha influencia y con mucha autoridad, con mucho poder. Pero Ananías temía por su vida al ser arrestado y llevado a Jerusalén, no solo para ser juzgado, sino posiblemente también para ser ejecutado, solo por una causa, solo por ser un cristiano. Eso hacían. Saulo dijo que eso hacían cuando él los arrestaba y eran puestos a muerte, eran ejecutados. Mis hermanos, esto era un terror. Esto era terrorismo. Saulo era meramente un terrorista, igual que los terroristas de hoy en día, como en África, en Nigeria, que van de aldea en aldea matando a cristianos. Pero el Señor y Salvador de la iglesia dijo que así sería. Cristo dijo que así iba a suceder todo esto. Vamos a Mateo 24, versículo 9. Mateo 24, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que dijo Cristo acerca de la tribulación y de ser asesinados y aborrecidos por su nombre. Dice Cristo, les está hablando a quienes, a sus discípulos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí vemos que Cristo está advirtiendo a sus discípulos acerca de lo que iba a suceder con ellos al momento de ellos predicar acerca de Él, testificar acerca de Él. Y Él les dice que ellos serían entregados a tribulación y serán asesinados, sin duda, sin acepción, sin opción, sino que Él está diciendo así iba a suceder, y así sucedió. El primero que vemos que asesinaron fue a Esteban, solamente por predicar de Cristo. Mis hermanos, la historia de la iglesia registra que la mayoría de los apóstoles murieron sufriendo el martirio por su fe, excepto el apóstol Juan. Él murió en la isla de Patmos a una edad muy avanzada, pero en una ocasión se dice que él fue echado a un caso con aceite hirviendo, pero no murió. Dios tuvo misericordia de él. ¿Se imaginan? Ellos sí sufrían. Ellos ciertamente padecieron, experimentaron persecución, vituperios, golpes, azotes, cárcel, burlas, desprecio. Ellos ciertamente, mis amados, fueron víctimas. ¿Solamente por qué? Por ser cristianos, por predicar de Cristo, pero ellos se gozaban en todo eso, porque Cristo dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Y después Él les dice, pero regocíjense, estén gozosos. Es fácil decir eso, ¿verdad? Es muy fácil decir eso, pero Cristo nos ordena hacer eso, como creyentes. Que estemos gozosos en medio de lo que estemos
padeciendo por causa de su nombre, no por causa nuestra. Versículo 15, ahí de Hechos 9. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos que Cristo, Él está firme al darle Él órdenes a este hombre Ananías, que quizás Él dice, Señor, ¿cómo es posible? No, este hombre ha hecho tantos males a los hermanos en la fe. Pero aquí vemos la consistencia del Señor. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías, no me importan cuánto estés tú cuestionando o te opongas, sino que tienes que ir. Tienes que obedecerme. Si es que dices que soy tu Señor. Y primeramente, Ananías le dijo, heme aquí, Señor. Señor, estoy dispuesto. Pero cuando Cristo le dice todo lo que haga, es como que, no sé, no quiero. Tengo miedo, temor. Era humano. Era un hombre débil, con dudas, al igual que nosotros. Nosotros a veces también sentimos el ser enviados a predicar o evangelizar a lugares donde hay tantas personas, tanta gente, y a veces decimos, Señor, ¿en verdad quieres que predique aquí? Sí. ¿Estás orando para que yo abra puertas? Hay muchas puertas abiertas. Pero en nuestra humanidad, mis amados, nosotros tememos a veces, al igual que Ananías. Pero le dice instrumento escogido. Esta declaración de Cristo quizá causó un shock en Ananías. De todas las personas en el mundo, Dios pudo haber elegido a alguien para proclamar el Evangelio de Jesucristo, y le plació elegir ¿a quién? A Saulo de Tarso, al perseguidor, al terrorista, como el único candidato. ¿Cómo es posible? Bueno, mis hermanos, la gracia de nuestro Dios es mucho más poderosa que cualquier pecado, y su poder es mucho más poderoso para transformar a una persona ciega con un corazón endurecido por el pecado. Aquí vemos que Dios había hecho algo en Saulo. Dios había escogido a Pablo, a Saulo de Tarso, antes de que naciera. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a la escritura, vamos a Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí vemos que Dios es quien apartó desde el vientre de su madre, ¿a quién? A Saulo. Esto que dice la escritura. Y esto lo dijo Saulo, bueno, el apóstol Pablo aquí en Gálatas, inspirado por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios. Aunque hayan porciones que no nos gustan, recordemos que, mis amados, toda la escritura es inspirada por Dios y no por el hombre. Aquí, de esto consiste, mis amados, la doctrina de la predestinación, la que muchos cristianos detestan porque Dios ha escogido a algunos para salvación y a otros no. ¿Por qué Jesús no le habló a los hombres que iban con Saulo? ¿Por qué no salvó a ellos? ¿Por qué solamente a él? No sabemos por qué. Pero Pablo dice, pero
cuándo agradó a Dios? Que me apartó. Le agradó a Dios apartar a Saulo antes que él naciera, mis amados. No cuando él era el perseguidor de la iglesia. No en camino a Damasco. Ese era el momento perfecto, preciso, en cuando Cristo se le iba a aparecer en camino a Damasco. Él iba con una intención para apresar a los cristianos, pero Dios viene al encuentro de este hombre. Claramente vemos que Cristo dijo, porque instrumento escogido me es este. Jesús dijo esto. Instrumento escogido me es este. Él le dijo a Ananías, yo lo he escogido para que sea mi instrumento, sea un instrumento en mis manos. Cuñado, pásele. Bienvenido. Tome asiento donde pueda. Sí, ahí está bien. Pásale. Así que aquí vemos, mis amados, pues, que Cristo le habla a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. No te opongas, Ananías. No quieras tú ir en contra de mi voluntad, pero tienes que ir porque yo lo he elegido. Para que él predique de mi nombre, testifique de mí. Pero mis hermanos, ¿acaso Saulo buscaba a Jesús para volverse en un cristiano y un apóstol? No vemos en la escritura que él iba en busca de Dios o de Cristo. Él iba rumbo a Damasco para arrestar a los cristianos. Él nunca buscaba ser cristiano. En su corazón nunca hubo ese deseo, más bien él odiaba a los del camino. Él quería acabar con esta secta, que no era secta, era la iglesia del Señor. ¿Ustedes creen que él merecía ser escogido, salvado y perdonado de sus pecados a pesar de ser el perseguidor de la iglesia? No merecía. ¿Qué merecía Saulo? Merecía castigo. Merecía justicia, al igual que tú y como yo. Tú y yo no merecíamos ser salvos. No merecíamos ser llamados hijos de Dios por causa de nuestro pecado. Pero cuando a Dios le agradó, mis amados, Él también nos apartó, nos salvó, nos perdonó. El plan y misión de Dios en la vida de Saulo era para predicar la gloria de Cristo en el Evangelio y para sufrir por hacerlo. Ese era el plan de Dios. Vamos a Gálatas 6:17. Ahí está una Biblia, cuñado, sí, sí, ahí está. Gálatas 6:17. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, siendo ya el gran apóstol de los gentiles. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo, dice, en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles marcas? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Aquí Pablo literalmente se refiere a las cicatrices en su propio cuerpo como resultados de la persecución que él había sufrido por causa de Cristo. Es lo que él está diciendo ahí. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Se imaginan? Sufrimiento, persecución.
Todo esto lo que el apóstol Pablo sufrió por causa de Cristo. Dice que él llevaba en él, en su cuerpo, las marcas, las cicatrices. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25, dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, dice el apóstol Pablo. Esas eran las marcas que él llevaba en su cuerpo, las cicatrices de todo lo que él había padecido por causa del Señor. Hoy en día los predicadores no buscan el ser perseguidos, despreciados, heridos por Cristo, sino que más bien buscan ser aplaudidos y queridos por muchos. Y predican un evangelio minimizado, adulterado, solamente ¿para qué? Para agradar la carne a los congregantes. Y no hablan acerca del pecado, del arrepentimiento, del infierno, de la ira de Dios, del día del juicio. Y por eso, mis amados, hay iglesias llenas, que no soportan la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír lo que ellos quieren escuchar. Y por esa razón es que se amontonan o se levantan predicadores, maestros falsos, predicando herejías. ¿Acaso vemos que Saulo fue exitoso en el sentido humano, carnal? No. Pero si lo vemos comparado o en el sentido celestial, él fue exitoso. ¿Por qué? Él plantó muchas iglesias. Él predicó el evangelio, pero él sufrió por hacer todo eso. Versículo 16, ahí de Hechos 9. Hechos 9, versículo 15 y 16. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahora dice Jesucristo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Cristo le dice a Ananías: mira, Ananías, no solamente Saulo va a predicar acerca de mí, sino que yo le mostraré cuánto le será necesario padecer por causa de mi nombre, por predicar de mí a los perdidos. Si bien Saulo persiguió días antes a la iglesia, el llamamiento que Dios le hizo tendría como resultado una gran persecución para él. Antes los cristianos eran perseguidos, hoy día buscan ser exitosos. Pero ¿acaso el llamado de los cristianos, mis amados, es ser exitosos, ser un empresario? Ese no es nuestro llamado. No es el motivo por el cual Dios nos ha salvado, sino que, mis hermanos, debemos predicar y debemos aprender a padecer por causa del Señor, al igual que Pablo. Quizás dirán algunos: ¿qué clase de Dios es este? Este no es el Cristo que yo he escuchado, que es un Cristo de amor, que me ama. Bueno, si Él te ha amado y te ha escogido, también debes de padecer. Una y otra vez vemos a los hombres de Dios sufriendo solamente por predicar un mensaje, y el mensaje más importante
que el pecador puede escuchar, que es el mensaje de Jesucristo para la salvación de su alma. Con ese propósito lo llamó Cristo. Con ese motivo, por esa razón, para predicar de Él. Versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos la obediencia de ambos, la obediencia de Saulo y de Ananías. Ellos estuvieron en esa casa, llegaron, se encontraron, y aquí ahora vemos a Ananías que él conversa con Saulo y lo llama como hermano. Le dice hermano Saulo. Cristo le había revelado a él que Saulo se había convertido al Señor. Dice el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Me envió y vengo a ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Como dije, aquí podemos ver la obediencia de Ananías hacia Cristo, pero me imagino que tal vez él fue temiendo por su vida. De las cosas que él había escuchado acerca de lo que Saulo había hecho a los santos del Señor en Jerusalén, en su humanidad, yo creo que Ananías iba con miedo, con temor, dudando si en verdad Saulo se había convertido al Señor. Pero aquí vemos que le llama hermano Saulo. No sabemos si había duda o no, pero quizás cuando él lo llama hermano Saulo, quizás eso nos deja ver que él estaba seguro que se había convertido al Señor. Mis hermanos, cuando yo me convertí en el 2015, algunos hermanos dudaron de tal cosa, por la razón que ellos sabían cómo me comportaba con ellos, por ellos ser cristianos. Recuerdo que la hermana Leti, esposa del hermano Rubén, nos dijo a mí, a mi esposa, que ella no pensaba o nunca creyó que yo me hubiese convertido al Señor, porque ellos sabían cómo me comportaba, cómo me burlaba. Y ella dijo que ella había pensado que solamente había ido a la iglesia de ellos como una espía y para burlarme de ellos. Es lo que ella pensó. Mis hermanos, como creyentes, al igual que nuestra hermana Leti, solemos olvidar que el Evangelio es poder de Dios para salvar a quien Él quiera salvar. Dios no ve nuestro historial para decir él o ella califican para entrar al cielo. Dios no ve eso. Dios no ve si eres una buena persona o te crees o haces buenas obras. ¿Acaso Saulo tenía un buen historial ante los ojos de Dios? No. Dice la Escritura que él entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los llevaba para que fueran juzgados y puestos a muerte. Dios no es como el hombre. Hay empresarios, hay empresas, compañías que buscan y miran un historial de trabajo para ver quién califica para una posición y miran una hoja y este no, este tampoco. Ah, mira, este sí. Sabe 2 idiomas, ha trabajado en oficina, se ha graduado de un colegio muy conocido. Ese es el bueno. Bueno, para Dios no existe eso. Dios no ve nuestras buenas obras para salvarnos. Es por fe que somos salvos. Si creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos fielmente
con certeza, con una convicción en Cristo, seremos salvos. Versículo 18. Dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas, al momento que Ananías oró por este hombre. Dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Quién? Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Recobró la vista, se levantó y fue bautizado. ¿Acaso Saulo merecía misericordia? No, mas él recibió lo inmerecido, la gracia de Dios, que es lo más importante. Después él recibió otra vez la vista y fue bautizado. Lo mismo ocurrió con nosotros al momento que Dios nos escogió y llamó con un llamamiento santo. Creímos y fuimos bautizados. Aquí vemos los hechos de Cristo, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de Dios en la vida de Saulo de Tarso, un hombre convertido al Señor. Cuando antes perseguía a la iglesia, era un hombre temible, con autoridad, con una influencia hacia los sumos sacerdotes, pero aquí vemos que Dios había hecho algo en este hombre. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. En el versículo 9 dice que Saulo estuvo 3 días sin comer y sin beber. Pero después de haber recobrado la vista, comió y recobró las fuerzas. Y quizás se quedó algunos días con los discípulos para ser orientado respecto a los fundamentos básicos del cristianismo, porque ahí dice que él estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora él estaba con los hermanos de la fe, él estaba reunido ahí con ellos. ¿Se imagina el gozo de los hermanos al poder testificar de la conversión del perseguidor de la iglesia? Imagino que ellos ahora estaban gozosos de haber escuchado de un hombre que se había convertido a Cristo y cómo Dios había obrado en su corazón, lo había transformado, lo había salvado. Este gran milagro quizá aumentó la fe de ellos. Y dijeron, en verdad el evangelio es poder de Dios para salvación, incluyendo a este hombre ex malvado, maléfico, que le había hecho muchos males a los santos del Señor. Quizás ellos ahora lo abrazaban y le decían, hermano Saulo, te perdonamos. Bienvenido a la familia de la fe. Y me imagino que él estaba quebrantado, quizás dolido por lo que él había hecho con los otros cristianos en Jerusalén. Y ciertamente él mostró arrepentimiento. Fue al instante, fue algo tan rápido que Dios hizo en la vida de este hombre. Versículo 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Enseguida dice que él predicaba a Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas. El plan de Saulo de Tarso era ir a Damasco para entrar en las sinagogas y arrestar a los cristianos. Pero ahora vemos que Dios cambió el plan de este hombre y ahora lo tenía predicando en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, que Cristo era el Hijo de Dios. Mis hermanos, miremos que Saulo no perdió el tiempo para volverse de sus caminos de persecución a la proclamación del Evangelio a los judíos.
El curso de su ministerio le dio prioridad en donde, en las sinagogas, y comenzó predicando ahí antes de ir a los gentiles. Él no perdió el tiempo, él era un hombre de valor y tenía un deseo de que otros escucharan acerca de qué, de Cristo. De inmediato Saulo predicó a Cristo, que lo había salvado y llamado con un llamamiento irresistible. Él declara sobre la divinidad de Jesús como el Señor celestial. Dice que Él era el Cristo, Él era el Hijo de Dios. Cuando antes Saulo no podía soportar este mensaje, ahora él lo estaba predicando, mis amados. Al igual que yo antes no soportaba que me hablaran de Dios, de la palabra, de Cristo. Y ahora por su gracia estoy aquí predicándoles acerca de este Cristo glorioso, que cambia, transforma corazones, cambia la voluntad de una persona tan pecadora que no desea nada con Dios, para tomarlo en sus manos y predicar de Cristo. Esto fue lo mismo que hicieron todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús. Veamos lo que hizo la mujer samaritana. Vamos a Juan 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 al 29. Juan 4, versículos 25 al 29. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, alguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí vemos que esta mujer, bueno, Cristo primeramente se le reveló a ella como el Mesías, del que ella había escuchado que iba a venir. Esta mujer, sin tardar, fue rápidamente a contarles a sus vecinos y amigos sobre el Cristo que ella pudo contemplar con sus propios ojos. Este Cristo que pudo tener una conversación con ella, lo tuvo tan cerca. Después de eso, ella fue y les dijo a ellos, venid, vengan. Aquí está. Y Saulo de Tarso hizo lo mismo. No perdieron el tiempo. Es algo que Dios produce en alguien que cree por fe. Esto, mis amados, es lo mismo que ocurrió con nosotros cuando le conocimos. Fuimos corriendo para compartir de Jesús con nuestros familiares, amigos, conocidos, para que ellos también pudiesen gustar de la gracia de Dios en Cristo. Esto es exactamente lo que causa un encuentro glorioso con Jesús. Queremos predicar del Salvador del mundo, pero Jesús, mis hermanos, no le dio opción alguna a Saulo o a la mujer samaritana. Mis hermanos, el ser humano es incapaz de elegir o de buscar de Dios. Dios es quien pone el querer como el hacer. Es su buena voluntad. El mensaje de las buenas nuevas no es elige a Dios, ábrele tu corazón, no. El mensaje siempre ha sido y siempre será arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo para que puedas tú gustar de Él y puedas obtener la vida eterna. Ese es el mensaje que fue
es y siempre será. Un mensaje que muchos no quieren escuchar, pero es el único mensaje que puede salvar a los pecadores. ¿Quién puede abrirle el corazón a Dios? Dios tiene que obrar primeramente. Dios obró en Saulo. Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, haz esto y lo otro. Él lo hizo. Dios en ese momento preciso cambió el corazón de Saulo, un corazón de piedra, y lo convirtió en un corazón de carne. Mis hermanos, el corazón del impío, del que no es creyente, está endurecido hacia las cosas de Dios. Dios es quien tiene que hacer renacer al pecador. Aquí vemos claramente que Cristo no le dio opción a Saulo ni a la mujer samaritana. Ellos solamente creyeron y punto. Fueron salvos y punto. Obedecieron y predicaron, testificaron y punto. No tenemos nosotros que tratar de mover las emociones, manipular a nadie para que sea cristiano. Eso no lo vemos en las Escrituras. No podemos forzar a nadie, solamente podemos orar para que Dios salve a los que queremos ver que sean salvos. Mis hermanos, la religión no salva. La denominación no salva. Tus creencias, una tradición, no salva. Quien salva es Cristo. Quien salva es el Evangelio de Dios, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Así que Hechos 9, versículos 20 y 21. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Aquí vemos que otros creyentes ahora escuchaban a Saulo predicar de Cristo, pero ellos pensaban que estaba ahí para llevarlos presos a Jerusalén, no sabiendo de su conversión. Ellos quizás pensaron, miren, este está usando el Evangelio para quizás confundirnos o es una trampa. Este hombre estaba predicando y ellos escuchaban, pero ellos dudaban, al igual que Ananías. No creyeron ellos de que fuera cristiano. Versículo 22. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo no hacía esto con fuerza física, mis hermanos, sino con una fuerza intelectual y el poder espiritual para proclamar y defender el Evangelio. Él ahora estaba confundiendo a los judíos. Pero él estaba predicando a Cristo crucificado. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Perdón, a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 31. Dice, porque los judíos piden señales. Ellos eran hombres que buscaban ver señales para poder creer en algo. Y los griegos buscan sabiduría.
Por una parte, mis hermanos, tenemos a los judíos que buscaban señales y los griegos buscaban más sabiduría, buscaban ser más sabios día con día. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles ¿qué? Locura. Cristo vino a ser ¿qué? Piedra de tropiezo para los judíos porque ellos no habían creído. Y para los gentiles era algo ilógico, algo loco, sin sentido. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es que más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para avergonzar a los sabios. Mis hermanos, Saulo era un hombre sabio. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Tenía mucha autoridad. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué fin, mis hermanos? Dios hace todo esto para su gloria, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para decir, yo busqué a Dios, yo le abrí mi corazón a Cristo, le di permiso para entrar en mi vida, en mi corazón. Eso es jactarte de lo que tú has hecho cuando tú no has hecho nada. Mis hermanos, hemos escuchado un evangelio tan distorsionado que no es bíblico. Es la verdad. Como he dicho, muchos dicen y enseñan, ven a la iglesia, reúnete, escucha la palabra del Señor para que tus problemas se solucionen, y no es así. Al momento que Saulo creyó y predicó de Cristo, sus problemas aumentaron cada día más. Fue perseguido y vimos, cuando leímos, la lista tan larga de lo que él sufrió. No te tragues el cuento cuando te digan ven a la iglesia o busca más de Dios para que seas libre de problema, de problem free. Ese no es el evangelio. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando digamos soy cristiano por su gracia, no estamos jactándonos y diciendo yo hice esto para recibir el favor de Dios. No, el favor de Dios se recibe solamente por medio de Cristo, por la fe, por haber creído en Él, sin obras, mis hermanos. Ahí dice Pablo claramente que Dios hace todo esto a fin de que nadie se jacte en su presencia. No debemos de jactarnos de lo que hagamos. Predique quien predique. Evangelice quien evangelice. Enseñe quien enseñe. No debemos de jactarnos. Hermanos, esta labor es dura y difícil. Predicar la palabra del Señor es un privilegio tan grande, pero no es fácil. Dice el versículo 30, ahí de Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿A quién se refiere ahí el apóstol Pablo? Por Dios. Mas por Dios el Padre están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. Todo esto en Cristo, por Dios. Dios es quien justifica al impío en Cristo. Dios es quien santifica al creyente mediante la palabra. La redención, el plan de redención la tenía Dios, pero Cristo la cumplió en la cruz. Redimir a los perdidos para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, si te glorías en algo de lo que tú haces, gloriate en el Señor. Lo que hagas en la obra, gloriate en el Señor. No te jactes de lo que tú hagas. El llamado lo ha hecho Dios en tu vida, al igual que en la vida de Saulo de Tarso. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este sermón? Que Dios es quien escoge y llama con un llamamiento santo y eficaz que incluye no solo gozo, paz, sino también sufrimiento, para que todo aquel que llega a predicar viva el Evangelio. Nuestro hermano y teólogo Jeff Robertson del Seminario Teológico Bautista del Sur dijo lo siguiente. Él describió la predestinación de esta manera. Él dijo: significa que nuestra salvación está eternamente basada en un buen Dios soberano. Por tanto, nuestros sufrimientos, tristezas, persecuciones y derrotas no son un accidente. No lo son. ¿Dios es soberano? Sí. Él tenía planificado, orquestado lo que Cristo tenía que sufrir por nuestros pecados. Sí. Mis hermanos, no importa lo que estemos sufriendo, estamos en las manos del alfarero. Dependemos de Él. No todo esto es un accidente. Lo que estés sufriendo, padeciendo en tu vida por ser creyente. Tus altas y bajas, tus días soleados, nublados, alegres, tristes. Todo Dios lo permite por algo. Pero cuídate y que no sea por causa de tu pecado. Aquí vemos que la ceguera física de Saulo fue causada por el Señor con un buen fin. ¿Que contrajo qué? Persecución, encarcelamiento a la vida de Saulo. Mis hermanos, Cristo murió en forma de un asesino, un perseguidor, para que los verdaderos asesinos, adúlteros, mentirosos, drogadictos, perseguidores pudiesen ser salvos de la ira de Dios. En la cruz, Cristo hizo un glorioso intercambio por pecadores, dando su vida por los impíos para llevarlos a Dios, el justo por los injustos, Cristo por Saulo, Cristo por nosotros. Amén. Mis hermanos, con este mensaje quiero que tengas algo en mente. Aquí el que se lleva la gloria no es Saulo de Tarso ni Ananías, sino Cristo. Escuchamos mucho acerca de Pablo, el gran apóstol. Pero mis hermanos, debemos ver lo que Dios hizo en su vida, pero el que se lleva la gloria, el que debe de ser siempre glorificado es el Señor y no el instrumento. Muchas las veces, mis hermanos, en muchas congregaciones vemos al instrumento como el que merece la gloria y Cristo como el que debemos desechar, o a Dios. Vemos a estos falsos profetas que los ponen muy en alto, en un pedestal,
y ven al instrumento como el que se merece la gloria y no Dios. Mis hermanos, nunca me mires a mí, un hombre pecador, débil, imperfecto, como quien merece gloria. La gloria es de Cristo. Yo he testificado desde detrás de este púlpito mis debilidades, mis días de cansancio, mis ataques. Nunca pongas tus ojos en mí, ni en mis habilidades, ni dones que Dios me ha dado. Cuando sientas eso, examina tu corazón y ve al Señor arrepentido. Dile, Señor, muéstrame a Cristo, no a mi hermano. Porque ciertamente mi hermano me puede fallar, pero Cristo nunca. El corazón del ser humano, nuestros corazones, son engañosos. Mira a Cristo. Aquí vemos, mis hermanos, a un terrorista, a Saulo de Tarso, en un evangelista. Vemos ahí que dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. Aquí vemos al perseguidor que ahora se convierte en un predicador. Aquí vemos los hechos del Espíritu Santo, los hechos de Cristo, los hechos del Evangelio. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias por Cristo. Señor, gracias, Señor, porque al igual que Saulo de Tarso, Señor, pues tú nos has salvado, Señor, sin haber hecho ninguna obra buena, Señor, porque ciertamente tú